¿Te gustaría saber cuáles son las tres capacidades que todo gerente debe tener de acuerdo al neuroliderazgo para sobresalir? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Hernández y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. En este caso, este podcast patrio, hoy 28 de julio de 2023, que celebramos en mi país un aniversario más de independencia. Así es que bienvenidos a este podcast en el cual vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con una publicación reciente en Harvard Business Review del Instituto de Neuroliderazgo, precisamente como comentaba, 3 dominios de liderazgo que todo gerente debe tener o debe entrenar primero para lograr sobresalir y no solamente centrarse en cuestiones de la hora que terminan siendo insuficientes y que no le permiten tener visión. Así que vamos a hablar de eso precisamente de acuerdo a esta publicación a la que hago referencia. Lo que sucede es que los números que nos muestra este resultado de investigación nos indica clarísimamente, como todos sabemos ya, los gerentes nuevos en sus primeros 18 a 24 meses tienen algunos errores que pueden evitar ciertamente si es que se enfocan precisamente en estos 3 puntos esenciales, en estas 3 capacidades esenciales que lo bueno de todo es que son entrenables. Vale decir que nosotros con el entrenamiento, digamos, con el conocimiento, la puesta en práctica, la implementación, etcétera, podemos ir desarrollando y podemos ir generando resultados en el mismo camino, ¿sí? Estas capacidades son realmente no un descubrimiento, pero sí son el resumen de esta investigación que nos indica hagamos esto, ¿no? Primero identificamos 3 cosas y empecemos a abonar para que el resultado realmente se dé no solamente en el hoy y quién sabe qué pasará mañana, sino que se dé sostenidamente y sobre todo alineados, ¿no? Esos resultados alineados a la estrategia de la empresa para la que trabajamos. Así es que estos son los puntos, toma nota y ponlos en práctica desde ya, porque realmente van a transformar la dinámica del equipo y evidentemente los resultados. El primer punto, la primera capacidad o el primer elemento básico de estas 3 cosas que todo gerente tiene que desarrollar para tener éxito y para asegurar ser muy adaptativo, muy flexible, muy ágil, es primero estar enfocado en el futuro. Siempre estar enfocado en el futuro. En la medida que los gerentes van ascendiendo, obviamente se van alejando un poco más del tema operativo, del tema casi predecible, casi repetitivo, casi monótono, ¿no? En la medida que el gerente va ascendiendo un poco más, surge la necesidad de darle una cuota mayor al pensar, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, un gerente de línea tendrá más unos planes que sean de corto plazo, vale decir de 1, 2, 3 meses, ¿no es cierto? Y ahí va a radicar básicamente lo que le va a demandar bastante más tiempo y energía. Sin embargo, cuanto más alta es la responsabilidad de los gerentes, llegando a un CEO, la capacidad de pensar tiene que estar todavía ocupando una porción más grande de la energía y del tiempo de todo lo que dispone un gerente general. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros o ustedes o los que son digamos las personas responsables de dirigir las estrategias de vuestras empresas? ¿Qué pasa cuando esas personas no están migrando también de una forma más estratégica en ir soltando esas tareas e ir pasando, ¿no? Ir migrando a un nuevo rol, ¿no? Que es un rol más de pensador, más de estratega que de operativo, ¿no? Que se puede dar precisamente en la parte de la base, en la parte comercial, que tiene que ver mucho con el día a día y el ser un poquito más repetitivo. Sin embargo, cuando nosotros decimos y hacemos alusión precisamente a este primer punto, a esta primera capacidad que es estar enfocado en el futuro, no se necesita ser CEO o no se necesita ser gerente general para empezar a desarrollar este tipo de pensamiento o empezar a desarrollar esta capacidad, ¿no? Lo que nos dice el resultado de esta investigación es que la gran parte, ¿no? una gran parte de los gerentes nuevos, principalmente entre 18 meses y sus 24 meses iniciales,
tienen algunos errores que, como dije al principio, enfocando esto, ya pueden evitar y pueden tener resultados o pueden desarrollar esa curva de aprendizaje con mayor velocidad, ¿no? Y evidentemente mejores resultados. Entonces, ¿qué quiere decir este primer punto de estar enfocado en el futuro? Quiere decir que, ok, todos los inicios de mes, por ejemplo, ya que estamos a puertas de agosto, ya deben darse un tiempo los gerentes o los líderes de equipo en todos los niveles, ese es el desafío. Deben darse el tiempo, ya deben bloquear su calendario y deben darse el tiempo para preguntarse dónde quiero estar con mi equipo dentro de 5 meses. Por ejemplo, ¿no? Ahora que iniciamos agosto en pocos días. Lo ideal en esta línea será preguntarse dónde quiero estar con mi equipo en enero o en febrero, ¿cierto? Pasando la campaña navideña de este 2023, ¿dónde quiero estar? Y a partir de eso hacer una ingeniería inversa, ¿no? Entonces, si yo quiero estar con estas imágenes, ¿no? Yo quiero llegar a este lugar, yo quiero lograr este resultado, yo quiero este número, yo quiero elevar las ventas en tal y tal y tal. Entonces, ok, ¿qué necesito en mi equipo? ¿No? Ingeniería inversa. Necesito esto, visiono esto, quiero lograr esto y luego construyo hacia atrás. Ok, necesito en mi equipo capacidades, necesito habilidades y empiezo a desarrollar pequeños programas que vayan precisamente alineados con aquello que yo estoy visionando. O sea, 1 de agosto, 2 de agosto, tú como gerente, tú como líder de equipo te sientas y empiezas a pensar y a comprometer, ya, para que esto evacúe un plan de acción, ¿no? Y empiezas a decir, ¿dónde quiero estar con mi equipo dentro de 5 o 6 meses? No más, no menos, ¿cierto? Y empiezas a hacer precisamente una construcción hacia atrás, ¿no? Y empiezas a hacer precisamente un plan de acción que involucre a todos los miembros del equipo que van a alinearse con ese punto B. Estamos aquí, ¿no? Pero necesitamos pensar en el futuro aplicando precisamente este enfoque, que es la primera capacidad que, de acuerdo a la investigación de neuroliderazgo, nos indica que es indispensable empezar a trabajar ya, ¿cierto? Esa es la idea. Primera capacidad que hay que desarrollar de las 3. Estar enfocado en el futuro, ¿sí? Ese es lo primero. Lo segundo, que puede resultar obvio, y sin embargo, es un punto en el cual hay una brecha, de acuerdo a esta investigación. Hay una brecha que todavía no está surtiendo efecto, digamos, en gran parte de las empresas que quieren ser altamente competitivas. Y es precisamente enfocarse mucho en las personas, ¿cierto? Definitivamente, para lograr ser bueno con las personas, que es el punto 2, ¿no? Ser bueno con las personas implica mucho habilidades sociales, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y tú lo podrás corroborar así, en muchos casos ascienden a personas, ¿no? Ascienden a gerentes, ascienden a supervisores, etcétera, principalmente por las habilidades técnicas que han desarrollado, más no necesariamente por las habilidades sociales que han demostrado, ¿cierto? Yo he sido testigo en la experiencia que he tenido también de cómo han ascendido compañeros, ya, o probablemente colegas en otras ciudades, ya, en la misma entidad para la que trabajé mucho tiempo, y que no resultó tal salto, porque si bien estaban digamos con herramientas, con una caja de herramientas importante por el lado técnico, por el lado de habilidades sociales todavía no habían trabajado lo que era necesario para impactar en los equipos. No, porque cuando nosotros hablamos de gestionar el talento, cuando nosotros hablamos de gestionar a los equipos, se necesita más allá del conocimiento técnico, ¿cierto? Se necesita precisamente el factor de interrelacionarse, ¿no? El factor interrelacional. De manera tal que cuando decimos, a partir de esta investigación publicada en Harvard Business Review, punto número 2 de esta capacidad indispensable para tener éxito como gerente es ser bueno con las personas. Y aquí estamos hablando de habilidades sociales, como complemento precisamente a esas habilidades técnicas que cualquier persona ascendida ya tiene. Entonces, no descuidemos, de acuerdo a esta investigación y de acuerdo a todo lo que he estado comentando realmente en estas últimas semanas sobre el tema relacional. No solamente es un tema técnico, sino complementariamente y necesariamente el factor de ser bueno con las personas, con las habilidades sociales, influencia, comunicación, empatía, etcétera, es un factor determinante en el éxito de los gerentes. No solamente los que estén en sus primeros 18 meses, sino en todo momento, ¿no? Conectar y motivar al equipo es definitivamente una tarea ciertamente de todos los días, ¿no?
porque no solamente vamos a hacer un feedback una vez al mes y ya no escuchamos más el resto del mes. No, tenemos que desarrollar la capacidad para escuchar permanentemente. Y no solamente oír, no solamente ser buen oyente, ser buen escuchador, ¿no? Atender permanentemente los problemas, las dificultades y las perspectivas que tiene nuestro equipo para lograr ya tomar esa perspectiva y a partir de eso tomar decisiones como gerentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, este segundo punto, ser buenos con las personas, implican necesariamente tener esas capacidades relacionales, no solo las técnicas, sino capacidades relacionales para, como dice la investigación, ser bueno con las personas. Entonces, punto número 1, estar enfocado en el futuro. Ya sabemos qué tenemos que hacer los siguientes días iniciando agosto, ¿ya? Preguntarnos dónde queremos estar, ¿no? El equipo y yo, o la organización y yo, todos, ya dentro de 6 meses, dentro de 5 meses. Y luego ahí, ingeniería inversa. Punto 2, ser buenos con las personas. Desarrollar esa capacidad de relacionarse mejor. Escuchar más, empatizar más, desarrollar influencia, ¿no? Desarrollar influencia de todas maneras, ¿no? Y 3, definitivamente ser capaz de generar resultados. Y esto tiene que ver, volviendo al factor técnico, tiene que ver con esas capacidades que permanentemente se van renovando, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos la ola inmensa de la inteligencia artificial, yo creo que es más que necesario, más que una opción, más que una oportunidad, se hace casi indispensable ir conociendo las herramientas que existen ya ahí, ¿no? A la vuelta detrás de la pantalla de la inteligencia artificial, o de todas las herramientas que hay que podemos usar para lograr mejores resultados aún, para lograr mejor comunicación, para lograr hacer un feedback, una coordinación más rápida, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer con tantas herramientas de inteligencia artificial que ya hay, que yo uso, que mis clientes usan, que mis alumnos usan, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el tema técnico podemos nosotros desarrollar también con nuestros equipos, o tú con tu equipo, capacitaciones en forma interna para empezar a usar esas herramientas. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos al factor técnico, pero ser siempre realistas, ¿cierto? Porque lo que pasa a veces como factor ya en el cerebro, por eso lo del Instituto de Neuroliderazgo, que se enfoca mucho también en estudiar los factores que tienen que ver con las conexiones cerebrales, precisamente con el neuroliderazgo y esas relaciones y esas conexiones que hay a nivel cerebral. Resulta que el cerebro pues no está preparado para tener éxito, ¿no? Así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender cómo funciona, ¿ya? Y químicamente también predecir lo que puede pasar si, en este caso particular, si nosotros solo nos centramos en el resultado. Si nosotros solamente nos centramos en el resultado, si nosotros solamente nos centramos en el número, lo que podemos tener es esa engañosa sensación de que vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la recompensa, con esa sensación de recompensa cuando tenemos un buen mes, ¿no? En números. Y dejamos el punto 1, ¿no? Lo que puede suceder es que nos desenfoquemos completamente de hacia dónde vamos y qué sigue y qué más hay. ¿Te das cuenta? Entonces aquí la sugerencia es, no, tenemos que trabajar en estos 3 puntos, en estas 3 capacidades, ¿no? Tener esa capacidad de estar enfocado en el futuro, ¿ya? 1, 2, ser buenos con las personas, y 3, evidentemente ser capaz de generar resultados, ¿no? Que tiene que ver mucho más esta tercera parte con ese factor que ya conocemos, el factor técnico, ese factor de generar ese número casi predecible, ¿no? Casi que se puede pronosticar. Sin embargo, no caigamos solo en este tercer punto, ¿no? En el ser capaz de generar números per se, no, sino en forma holística, ¿no? Desarrollar esas 3 capacidades o incrementar aún más esta maestría en estas 3 capacidades que señalo en este informe, en este resultado de esta investigación del Instituto de Neuroliderazgo, que es precisamente no perder el enfoque en el futuro, ya preguntarnos qué sigue, ¿no? Estamos en el día a día, ok, terminó julio, ok, ¿qué sigue? Agosto, listo, estamos 1 de agosto, por ejemplo, martes 1 de agosto, ¿no? ¿Dónde quiero verme con el equipo en 5 meses? ¿No? Y en el punto 2, ser bueno con las personas. ¿Qué más? ¿Cómo puedo hacer para que el equipo esté más conectado, más motivado, más inspirado, ¿no? ¿Cómo hago para elevar mi influencia? ¿Se dan cuenta? Y en el punto número 3, evidentemente, seguir siendo capaz de generar resultados sin
sin descuidar ese factor clave, que es, ok, no puedo ser muy optimista, no puedo pensar que todo va a salir tan bien como salió ahora. Tengo que ser muy proyectista, muy visionario. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, no olvidemos, y ya para cerrar este capítulo, este episodio, que en la medida que, y aquí viene un factor de neuroliderazgo bastante de esencia, que tiene que ver que no olvidemos que cuando sentimos el poder, ¿no? Cuando aumenta el poder, ¿no? Cuando aumenta, por ejemplo, a través de un cargo nuevo, cuando aumenta esa sensación de poder, podemos por ahí sentir algún desvío o algo que nos puede desenfocar de lo real y nos podemos volver demasiado optimistas, o ese solo hecho de sentir el poder, ¿no? Puede inflar tanto que perdemos el foco. Entonces, cuando tenemos a la mano este tipo de resultados de investigaciones que nos indican 3 capacidades que debemos desarrollar siempre, ya permanentemente, jamás dejar de aprender, nos va a permitir tener el equilibrio, ¿no? El equilibrio precisamente entre el número y las personas, ¿no? Algo que suena muy obvio y que sin embargo, a pesar de serlo, resulta que no es atendido en la medida más o menos exacta y necesaria. Y por eso es que hay muchos conflictos repetitivos, y por eso que el equipo vuelve a bajar la productividad porque de pronto se enfrenta a un nuevo cambio y se resiste, o N cosas que suceden, pero son cosas que ya han ocurrido y que las vuelven a traer a la escena precisamente porque no se resolvieron bien, ¿no? Algo así como una cuestión crónica, ¿cierto? Entonces, como comentaba en alguna charla de hace unos pocos días, evidentemente lo que hay que hacer es gestionar, no correr al conflicto, sino gestionar en el momento oportuno, en el momento adecuado, de manera tal que haya precisamente ese equilibrio. Busco el resultado como gerente, pero miro a las personas, porque es a través de las personas, a través de los equipos o a través de toda la organización que los gerentes hacen el trabajo. No, ningún gerente hace el trabajo solo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas 3 cosas que quise traer hoy para compartir con ustedes en este nuevo episodio de podcast. Y ya para despedirme, les agradezco que estén ahí. Les pido que compartan con las personas que ustedes saben les va a servir mucho este enfoque, esta orientación que tiene mucho que ver con neuroliderazgo y que es muy útil, definitivamente es muy útil y va a generar resultados. Así es que gracias por estar ahí nuevamente. Les envío un fuerte abrazo, principalmente a mis compatriotas aquí en Perú por las fiestas patrias, y en general a todas las personas de varios países que siempre nos siguen, y lo cual agradezco un montón. Así que no olvides de suscribirte al canal para seguir recibiendo mucha información respecto de gestión de equipos, y en breve vamos a compartir también el curso de cómo ser líder influyente y persuasivo. Así que permanece atento aquí en el canal, que la semana que viene, empezando agosto, vamos a tener novedades respecto de ese curso. Cómo ser líder influyente y persuasivo para potenciar los resultados de tu equipo y realmente tener resultados súper buenísimos, que es lo que mereces. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.